¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a Madridismo al Día. Bueno, hoy va a ser un vídeo diferente, ya sabéis, un vídeo de preguntas y respuestas, sección que inauguramos dentro del canal y que yo creo que es realmente interesante, sobre todo al final, si queréis conocerme un poquito más, ¿no? Que para eso pasáis bastante tiempo por el canal, y esto es sobre todo para la gente que le da a la campanita, que está suscrita al canal y que sigue día a día a este canal. Así que nada, lo dicho, vamos a leer las distintas preguntas, no me enrollo más, y vamos con las 12 preguntas que habéis dejado dentro de este vídeo. La próxima semana, para aquellos que, oye, no os ha dado tiempo, no os habéis enterado, pues volveréis, en este caso, a tener la opción de hacer nuevas preguntas, ¿vale? Comenzamos, en primer lugar, con Antonio Jesús Ales Galindo. Antonio, uno de los habituales ya suscriptores dentro de Madridismo al Día. Dice: hola, Quique, estamos bastante contentos de cómo van las cosas tanto en fútbol como en básquet. ¿En cuál de las dos secciones crees que podemos ganar más títulos? Bueno, yo pienso que realmente este año tenemos más posibilidades de ganar en baloncesto más títulos que en fútbol, sin tampoco infravalorar que en el fútbol tenemos posibilidades. En la Copa del Rey en el fútbol no lo hemos hecho muy bien, no veo que el equipo vaya a dar un salto en Copa del Rey, no es un título que se nos esté dando bien. Creo que este año es año de Liga para Ancelotti y la Champions creo que nos queda grande, ¿vale? Y luego, en cuanto al baloncesto, siendo directo, yo pienso que al margen de la Supercopa, que ya hemos ganado, que ya estaría, hay un título por delante del Real Madrid de básquet, creo que somos máximos favoritos para la Copa, que se nos da muy bien, y máximos favoritos para la Liga, si hacemos las cosas bien. Entonces yo creo que entre 2 y 3 títulos nos podemos llevar, y en fútbol yo creo que nos llevaremos la Liga, por lo tanto, más en básquet. Vamos con Fran Pontes. Fran, decirte que has dejado 2 preguntas. Por cada suscriptor o seguidor del canal solo se puede hacer una por vídeo, ¿vale? La siguiente, la otra que has hecho, ¿vale? La vamos a dejar ya para el siguiente vídeo guardada. No es que la hayamos eliminado, ¿vale? Nos dice, Fran, sin tener jugadores en tu plantilla, es decir, sin ningún jugador todavía en el roster, ¿a quién ficharías? ¿A Shane Larkin o a Clyburn? Mira, aquí es que me tengo que basar simple y llanamente en una cuestión de gusto, tío. Clyburn es súper completo, 2-3, falso 4, rebotea, machaca, mejora muchísimo su lanzamiento de 3, ahora en Chesca de Moscú, y es uno de los mejores aleros de Europa. Pero Shane Larkin es otro rollo. Shane Larkin creo que es un jugador que perfectamente en NBA tendría hueco si él quiere, ya de hecho lo ha demostrado, y aquí viene a ser importante, a ser, pues eso, el que para mí es el mejor combo guard de Europa. Algunos podéis hablar de Vasa Micic, por ejemplo, así poniendo un ejemplo rápido, pero en cuanto a crossover, capacidad de anotación, capacidad de hacer puntos y sensación de imparable, Shane Larkin me parece el mejor en su puesto, así que me quedo con Shane antes que con Will Clyburn. Vamos con la pregunta de José Antonio. Buenas tardes. Quería preguntar acerca de nuestras chicas del Real Madrid femenino. ¿Hay alguna manera de saber hasta cuándo tienen contrato las jugadoras? ¿Cuál es su sueldo? ¿Qué presupuesto tiene el Real Madrid femenino para este año? ¿Y qué jugadoras se están siguiendo por parte del club para traer el año que viene? Aparte del posible fichaje de Sandy Toletti. Muchísimas gracias a la Madrid. Empiezo por el final. Sandy Toletti, efectivamente, confirmado el interés y casi te diría el cierre de la jugadora francesa. Menos en lo que Madridismo al Día informó, porque es lo que nos ha llegado, más que nada. En cuanto al tema informativo de las chicas, no hay un transfermarkt como tal, no lo hay o yo no lo conozco. Entonces, esas cuestiones, hay bastante hermetismo con respecto a la información. Y si quieren equiparar chicos con chicas, creo que ahí también toca dar un salto hacia adelante. El presupuesto que tiene el Real Madrid para este año y qué jugadoras están siguiendo por parte del club, ya te digo, Sandy Toletti, y en cuanto tengamos más información, te daremos más nombres. Vamos con Francisco Javier. ¿Qué pasa, Francisco? Buenas tardes. ¿Cómo visteis el robo o no robo del Barça al Villarreal? Los penaltis no pitados contra el Barça. Bueno, te voy a hacer una respuesta un poco global. Creo que el Barça está siendo claramente beneficiado en las últimas jornadas, sobre todo desde que Xavi ha llegado al banquillo. Villarreal, Español, Benfica en Champions, o sea, todo. Absolutamente en todos los partidos hay un punto de inflexión. Y la mano de Piqué, pues, por ejemplo, me parece tan evidente, me parece tan grosso y tan lamentable que no fuera a verlo a la telebar, el árbitro, o que no le informaran realmente de lo que pasó. Hicieron mutis por el foro y me parece muy peligroso. Hasta ahí puedo leer porque no quiero calentarme. Entonces me parece bastante lamentable. Yo no voy a hablar de robo, así como tal. No sé hasta qué punto existe una premeditación, pero me parece una dejación de responsabilidades tremenda por parte de los colegiados y en particular en el partido del Villarreal, absolutamente tristísimo, incluyendo también el penalti a Raúl Albiol. Carlos Núñez. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Carlos? Buenas, Quique. Como periodista, ¿serías partidario
de censurar en las ruedas de prensa a ciertos medios cuya línea editorial es manifiestamente antimadridista? Un saludo, crack. Pues no, yo les tendría ahí también. Creo que tiene que haber todo tipo de prensa, prensa más madridista, menos madridista, o menos conforme con, en este caso más, en el caso del Real Madrid, con la figura de Florentino. Yo creo que va más por ahí. Más que ser antimadridistas, yo creo que lo que buscan es intentar hacer daño de manera directa o indirecta con información u opinión a Florentino Pérez. Tipo medios El Confidencial, Grupo Prisa y tal. Yo creo que toda esta gente pues debería estar ahí. A ver, vamos a beber un sorbito de agua, que esto, ojo, que esto da para mucho, chavales. Pero me gusta, me gustan vuestras preguntas. A ver, vamos con la siguiente pregunta, que es la de Mugen. Otro de los habituales, por supuesto, aquí en el canal. ¿Cuál sería para ti el mejor quinteto de básquet europeo actual? Joder, tío, pues la verdad, quería hacer las respuestas naturales, pero te voy a dar así, a bote pronto, el que para mí podría ser un quinteto, ¿vale? No te voy a dar de base a pivot, te voy a decir nombres, pero para mí estarían seguramente Tavares, Mirotic en el 4, para mí cada uno en su rango y en sus virtudes y defectos son los mejores, ¿vale? Corey Higgins, por desgracia, lo tendría que poner dentro de ese roster. Y luego pondría a Vasa Misic y a Shane Larkin. Es a los que pondría. Vasa Misic, Shane Larkin, Corey Higgins y Mirotic y Tavares. Individualmente creo que son los mejores jugadores. Aunque Efes, por ejemplo, no le esté yendo muy bien, esos dos tíos son dos animales. Mike Angulo, ¿errores que crees que ha cometido Florentino en su trayectoria como presidente del Real Madrid? Bueno, pues errores como tal, errores, en su primera etapa, como él dijo, malcrió a los jugadores, les dejó hacer lo que les daba la gana, no había, digamos, una línea de exigencia y de intentar tapar ciertas acciones impropias dentro de un vestuario a nivel profesional, ¿no? O sea, los jugadores fuera del campo hacían lo que les salía de las narices, causa-consecuencia el equipo no rendía, aparte de que estaban muy mimados. Y luego la línea comunicativa del Real Madrid en general es muy mejorable y me parece que con respecto a la Superliga, el ir al chiringuito y cómo comunicó la Superliga, me parece un error de comunicación de un tío tremendamente inteligente, porque Florentino, si tiene algo, es que está tremendamente preparado para ser presidente a nivel técnico. Pero creo que le falta ser más transparente al Real Madrid, en ciertas cuestiones, más cercano, y luego, no sé si esto es error de Florentino o, aparte de Florentino, de más gente, que diría que sí, pero la televisión del Real Madrid, Real Madrid TV tiene mucho que mejorar. En muchos aspectos, a nivel de calidad, le falta mucho. Gilberto Guevara. Hola, Ala Madrid. En octubre te había hablado de Asensio. A ver si lo entiendo bien, ¿eh? Voy a intentarlo leer lo mejor posible porque, Gilberto, no está muy bien escrito, ¿eh? Que resuelve como que no quedaste a gusto. Y jugó el partido y revolvió. ¿Y qué me dices de eso, amigo? Bueno, yo te voy a hablar de Marco Asensio, que es lo que mejor he entendido de tu pregunta o de tu comentario, más bien, más comentario que pregunta. Marco Asensio a mí no me ha callado ninguna boca. Marco Asensio ha hecho 2 buenos partidos y está dando rol y sustento en forma de oxígeno a Rodrigo Goes dentro de lo que es la zona de 3 cuartos. Ha metido buenos tantos, es un jugador que tiene una muy buena zurda, pero para ser un jugador importante en el Real Madrid, madre mía, si le queda. O sea, Marco Asensio tiene uno de los peores registros goleadores dentro del Real Madrid, minutos, a nivel de minutaje de los peores. Así que Marco Asensio, espero que la temporada que viene no continúe, porque gente como Brahim, por ejemplo, se le puede dar la oportunidad en lugar de él, y mientras esté este año, espero que Marco dé una gran versión, pero si podemos sacar 30 o 35 millones por él, la cito y venta. Alex, Alexibro86, ¿qué pasa? ¿Cómo te mantienes si Matt no da suficiente ingresos para subsistir? Pues mira, básicamente así te puedo decir 2 cosas. Una, por el dinero ahorrado, 2, por el paro, tal cual. Es por lo que he podido sobrevivir y obviamente también con mi pareja, con Ana Paula. Y Alfredo, a ver, ¿qué dice Alfredo Escobar? Ahí está. ¿Por qué hablas del Barcelona en un canal del Madrid? Gracias. Pues mira, esta pregunta me parece muy buena, Alfredo, muy bien tirada. Y a ver, aunque no vayamos a dar al pormenor información del Barcelona, creo que al final al aficionado madridista y que consume un canal del Real Madrid le interesa lo que hace el archirrival o archienemigo. Y creo que es realmente de interés notorio y público que a los madridistas pues nos gusta saber qué pasa con el Barça. Entonces considero que hacer un pequeño enlace sin tampoco estar ahí dando todo el día caña con el Barça, pero de vez en cuando información, opinión y tal del Barça, creo que no va mal para el canal. Y cerramos con mi buen amigo Dilf o Dilf. ¿Por qué eres tan guapo, Quique? Bueno, eso se lo tienes que preguntar a papá y a mamá, ¿vale? Y luego, en cuanto a la pregunta buena de verdad,
¿qué te motivó a llevar a cabo el proyecto de YouTube? Creo que esta pregunta es muy buena y lo que me motivó fue realmente una cuestión interna de uno mismo. El comunicar, el madridismo, el trasladar mi opinión, el poder hablar del Real Madrid, del deporte en general, me he dedicado toda la vida a la radio y quería hacer algo propio. No quiero tener jefes, tío, me he cansado de esa vida, ya he tenido muchos jefes, quiero con mi pareja proyectar un propio proyecto, en este caso con YouTube de por medio, del Real Madrid. Me llena, me gusta, creo que lo hacemos bien, con todos los márgenes de mejora que tiene el canal, creo que hacemos un trabajo bastante guapo, y bueno, lo que me motivó es realmente a emprender algo que me llene como persona y a nivel profesional, y como madridista, porque estoy al final haciendo un canal del Real Madrid que me mola un montón, más allá de todos los esfuerzos que acarrea y de los sufrimientos que también genera, porque no todo es bueno, al final hay una cara A y una cara B, con todo este momentos mejores y peores. Así que nada, chicos, yo creo que más o menos he respondido... Ah, no, espera. Ostras, que me he dejado una pregunta. Me he dejado una pregunta, Daniel, perdona. Daniel Madrid, me he dejado la pregunta a Daniel. Buenas noches. ¿Crees que sin Romay la selección española hubiese llegado a donde llegó? Pues sí, creo que sí. Que Romay fue un jugador importante, pero evidentemente sí, creo que la selección ha tenido muchos puntos de crecimiento gracias a mucho talento individual también en los años 80. O sea que no creo que fuera solo por la figura de Romay, que sí que era muy importante porque era ese center de 2'16", que era muy distinto a lo que había en España. Entonces era un especialista, pero creo que pues, realmente había mucha calidad en la generación de los 80 a nivel de básquet español. Así que nada, ahora sí, ya he respondido a todas las preguntas. Chicos, muchísimas gracias a todos los que habéis enviado vuestra preguntita. Cada semana vais a tener la opción de preguntarme lo que os dé la gana, ¿de acuerdo? Siempre dentro de un orden y una moderación, pero me podéis hacer preguntas personales, profesionales, del Real Madrid, de lo que os apetezca, ¿vale? Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo de preguntas y respuestas. Chao, 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 chao.